Muy bien. Estuvimos platicando la última sesión en la cual pues estuvimos viendo cómo aquí Hildebrando o Gregorio VII, pues ahora sí que este personaje en su ambición o en su deseo de reformar la iglesia, pues él comete muchos errores. Vemos como Roma es destruida, mucha gente asesinada, masacrada. Igual el caso que sucede con los sacerdotes casados, ¿verdad? El tema del celibato, algo completamente antibíblico, algo completamente fuera del plan y del diseño de Dios. Y pues también vemos el tema de lo que él habla de la simonía. Creo yo que de la reforma de Hildebrando sí es muy relevante y sí es muy loable su causa, el tema de la simonía. Pero aquí, como diría el meme, ¿verdad? ¿A qué costo? O sea, ¿a qué costo se llevó a cabo tal reforma? Ahora, debemos recordar que aquí todavía no se había desarrollado por completo todas estas ideas, por así decirlo, de la sucesión papal. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, esta película de Ángeles y Demonios, inspirada en este libro de Dan Brown. Y pues en esta película ahí aparece una serie de rituales cuando muere un papa, que se toma su anillo, que es el supuesto anillo del pescador, aunque Pedro nunca usó ningún anillo. Pero bueno, ya saben que a la Iglesia Católica le encanta meter de su cosecha, ¿verdad? Entonces, que el anillo y que esto y que aquello y que cómo debe enterrarse y que el cónclave debe elegir uno entre los cardenales y demás, ¿verdad? Entonces, todo esto apenas estaba desarrollando. Ya se había desarrollado lo de cambiarse el nombre. Lo de cambiarse el nombre, según sabemos, digo, puede ser, o igual, al menos lo que tenemos registrado, es de que había un papa que se llamaba Mercurio. Entonces, como Mercurio era un dios pagano, el papa no quería que se le llamara como un dios pagano y se decide cambiar el nombre. ¿Ok? Supuestamente. Ya hablamos acerca de los orígenes del papado, ¿verdad? Entonces ya creo yo que eso quedó claro. Entonces, después lo que pasa es que Hildebrando, o Gregorio VII, él designa un sucesor. O sea, aquí todavía no estaba desarrollado todo esto del cónclave y de sede vacantis y todo ese tema. Entonces, esta era una persona ya grande de edad, una persona pues ya en las últimas. De hecho, casi todos los papas así han sido, o sea, han sido gente ya muy mayor. Él realmente pues no tenía muchas ambiciones, él quería pues seguir en su monasterio, vivir una vida tranquila, una vida pacífica, sin meterse en muchos problemas, y pues a él prácticamente pues lo hacen papa a la fuerza, ¿sí? Y lo nombran Víctor III. Después, fíjense, después de 4 días de que lo eligieran, huye de Roma y vuelve a Montecassino, de donde ya era su monasterio. Después, de ahí le empiezan a rogar todos aquellos que eran partidarios de la reforma de Hildebrando para que regrese, ¿sí? Pero recordemos que aquí había un problema. El problema era que Clemente III era aquella persona que el emperador, que Enrique, que Enrique IV, pues había designado como el papa, ¿verdad? Entonces, vaya, por ese lado y en ese sentido, pues ahí había una pelea, ¿verdad? Porque el emperador reconoció un papa, a Clemente III, y por otro lado tenemos a Víctor que pues ahora sí que prácticamente pues él pues no quería ser papa, pero pues ahora sí que porque como le insistieron mucho, pues dijo, pues bueno, pues ya que, ¿sí? Entonces regresa Víctor al Vaticano y pues lo hace apoyado pues con un contingente de soldados a favor suyo, ¿verdad? Quienes toman una parte de la ciudad. Después de esto se enferma, se siente enfermo de muerte y pues él regresa a Montecassino y se muere poco después. O sea, y su sucesor fue un tipo llamado Odón de Chatillon, era obispo de una, fíjense dónde era obispo de Ostia, y él toma el nombre de Urbano II, ¿verdad? Entonces, al igual que Hildebrando, pues Urbano era un hombre con una idea reformadora. Él había sido influenciado mucho por Bruno, ya hablamos acerca de él también. Entonces, poco después de que pues él resultara electo, hubo ciertos problemas por ahí en Roma, y pues el Papa Clemente pues fue expulsado, vaya, de la ciudad. Entonces, a Urbano se le conocería después como el papa que impulsaría, por así decirlo, la primera cruzada. Y no solamente esto, sino que él también continuó con una política reformadora que pues empezó Hildebrando y también siguió teniendo ciertos por ahí roces con el emperador.
También es cierto de que en sus intentos de reformar se pelea con Felipe I de Francia, lo excomulga porque abandona a su esposa y toma otra. En Inglaterra, gracias a que interviene Anselmo de Canterbury, después hablaremos de él, pues logra que el rey pues se declarase a su favor y contra el papa pues del emperador, o sea, en contra de Clemente III. Y en España pues él apoya la reconquista que pues estaba en mano, bueno, estaba en un momento, ya los musulmanes empezaban cierto periodo de decadencia y pues empezaban a perder cada vez más territorio. Digo, aquí sería bueno recalcar que los musulmanes habían llegado y habían conquistado un territorio visigodo. O sea, España no existía, no había un reino español, los musulmanes no conquistaron España, conquistaron un reino visigodo, que lo cierto es de que los visigodos tampoco eran de ahí, ¿ok? Los visigodos eran extranjeros, llegaron, conquistaron esa parte de Hispania o se asentaron en esa parte de Hispania. Ellos se consideraban, pues, por así decirlo, herederos de lo que quedaba del Imperio Romano. Llegan los musulmanes, los conquistan y pues bueno. Así que alguien diga, no, es que España volvió a tomar lo que era suyo. No, España no existía. Es como cuando hablamos de México, cuando hablamos de la independencia de México. Los españoles llegaron, pero no existía México. O sea, México como país no existía. Había diferentes tribus indígenas, había diferentes tribus por ahí en guerras, diferentes naciones indígenas, por así decirlo, ciudades-estado mayas y un montón de cosas, pero realmente no, ¿cómo se dice? Realmente no se conquistó México. México se formó después de la independencia, se formó un país con lo que viene siendo la independencia, pero realmente no existía México como tal, así no existía España como tal. Entonces así de que alguien cuando habla de que la reconquista, pues podríamos hablar acerca de los autóctonos europeos que reconquistan una zona, pero realmente los musulmanes ya cuando los expulsan por completo, ellos ya tenían 800 años ahí. O sea, vaya, ni siquiera, vaya, estamos hablando de casi 1000 años. O sea, el hablar de que eran extranjeros, pues no, o sea, no, no, no. De hecho, yo lo consideraría más bien, en cierto sentido, una limpieza étnica, lo que pasó allí en España. Ojo, no estoy diciendo que los musulmanes fueran buenos. De hecho, muchos judíos estaban a favor de que España o de que los europeos volvieran a tomar control de toda la península hispánica, porque ya los musulmanes se habían vuelto personas muy intolerantes en el aspecto religioso, se habían vuelto gente ya muy fanática, ya habían entrado en decadencia, ¿sí? Y también es bueno recalcar que, por ejemplo, la ciudad de Córdoba tenía más de 5 kilómetros cuadrados de alumbrado público bajo el dominio de los árabes. En el tiempo que esto pasaba en Córdoba, Londres era una aldea putrefacta, ¿sí? O sea, hubo muchos avances del lado musulmán, tampoco debemos hacerlos menos. De hecho, los árabes avanzaron mucho más que los europeos. De hecho, parte de la filosofía griega, parte de la filosofía aristotélica resurge en Europa o toma un nuevo auge en Europa en parte gracias a los musulmanes que estaban en España, porque la filosofía de Aristóteles llega a España a través de Bagdad. Porque como lo platicamos anteriormente, cuando, pues sí, llega un momento en el cual, pues, un papa, yo no me acuerdo ahorita efectivamente cuál era, pero no, perdón, un emperador, fue un emperador quien expulsa a la escuela platónica de Europa, porque dice, no, pues somos cristianos, ya no va ya ni por qué estudiar a Platón, los expulsa, todos ellos se van a Bagdad y en Bagdad forman una comunidad bastante maravillosa de sabios de todo el mundo donde el conocimiento avanza de una manera gigantesca. Después esa escuela sería lastimosamente destruida por los mongoles, quemarían la biblioteca de Bagdad, vaya, mucho conocimiento del mundo antiguo se perdió ahí, o sea, eso fue una pérdida tremenda. Por ejemplo, muchos critican de que los cristianos o que gracias a los cristianos se perdió el conocimiento de Alejandría, de la gran biblioteca de Alejandría, pero no es cierto, realmente Alejandría dejó de ser un centro de conocimiento porque otras bibliotecas a lo largo de Europa empezaron a crecer, sobre todo en las penínsulas griegas. Sobre todo también porque Alejandría, al estar cerca del mar, pues eso hacía que el papiro pues se desgastara mucho más rápidamente, ¿verdad? La humedad y todo ese tema. Entonces, realmente no fueron los cristianos los que hicieron que se perdiera el conocimiento en Alejandría. Sí hubo fanatismo, sí hubo uno que otro loco, sí también hay que reconocerlo, pero no, realmente la caída de la biblioteca de Bagdad siento yo que fue una mayor pérdida para el mundo antiguo, bueno, del conocimiento del mundo antiguo, y eso fue a manos de los mongoles. ¿Por qué no culpamos a los mongoles de eso, verdad? Entonces, bueno, entonces ya volviendo a la historia,
Un acontecimiento también notable o importante acerca de Urbano es pues al tema de las relaciones con el emperador. O sea, sucede una rebelión de un tipo que se llamaba Conrado, el hijo de Enrique IV. Él se declara rey de Italia y pues después es proclamado como tal, un partidario del Papa. eh, Simplemente a cambio de que pues renunciara a todo derecho de investidura eclesiástica, ¿sí? Después, un concilio que se reúne en Piacenza, la emperatriz Adelaida, esposa del emperador, lo acusa de crímenes contra su persona. Después, otra vez Enrique vuelve a ser excomulgado, siendo que ya había sido excomulgado una vez anterior. Y pues bueno, aquí, vaya, vemos que todo se nos empieza vemos que todo se nos empieza a resquebrajar y llegamos a un tiempo en el cual lo podríamos determinar el tiempo de Pascual II y los dos Enriques. O sea, muere Urbano II, Enrique IV ya estaba reponiendo del golpe de la traición de Conrado. Al principio, pues él sí se siente mal de que su hijo se rebele contra él, pero después invade Italia y logra recobrar parte de su poder. Después le sucede Pascual II a Urbano, el Papa, y pues él ya estaba cansado de ver tantos problemas y dice, bueno, se muere Clemente en este periodo de tiempo y el emperador hace elegir a otros tres, vaya por así decirlo, papas, y el cisma pues continúa. Después ya de regreso en Alemania, Enrique vuelve a gozar de muy buena popularidad y también la rebelión de Conrado despierta simpatías de sus súbditos y el rey pues tuvo varios años de nueva paz, de nuevo apoyo popular. Después en este periodo logra que la dieta del imperio desheredara a Conrado y declarara pues heredero de la corona a Enrique, o sea, el otro hijo del emperador, Enrique II. Y además proclama la paz del imperio, o sea, que consiste en la prohibición de guerrear durante 4 años y con sus fuerzas Enrique logra imponer esa paz a sus nobles. Y esto para que el comercio prospere, para que la gente viva en paz y demás. Esto hizo que el pueblo lo viera con buenos ojos y dicen por fin hay paz, ya va a haber más tranquilidad, pero también muchos nobles, por así decirlo, pues lo ven con resentimiento, pues porque muchos perdieron la guerra, ¿verdad? O sea, estaban del bando perdedor. Entonces, pues ya nadie le importaba el tema de la excomunión. O sea, que lo hubieran excomulgado 2 veces no importa, o sea, no pasa nada. Digo, esto se ha notado a lo largo de la historia. Siempre la Iglesia Católica se ha caracterizado mucho por ser un movimiento pues que ha sido opuesto, que ha sido contrario a este ideal de igualdad ante la ley. Por ejemplo, nosotros como cristianos estamos a favor de todo lo relacionado como la igualdad ante la ley. O sea, la ley aplica para todos. La ley rige para todos de una manera igualitaria. En cambio, está también el tema, ¿cómo se dice? Está también el tema de que para los reyes, para los emperadores y para la gente de alta jerarquía, la ley es solo una sugerencia, o sea, no es algo como que muy relevante, ¿verdad? Después vendría un otro problema en el año 1104. Enrique, el segundo hijo del emperador, pues sigue el ejemplo de Conrado, se revela, diciendo que es imposible obedecer a un soberano excomulgado y pues se declaran la guerra. ¿Sí? Y alrededor de cada uno pues se reúne en ejército. El hijo decía que si su padre se sometía a la voluntad del papa y la excomunión pues fuera abrogada, él dejaría de ser rebelde. Y en varias ocasiones se entrevistaron y por fin el hijo rebelde, mediante pues una maña, una artimaña, secuestra a su papá y lo hace prisionero. La dieta se reúne y elige otro rey, que sería Enrique V, y envía una embajada a Roma para tratar con el Papa pues acerca ya del fin de todo. Pero en eso Enrique IV escapa y lo sigue mucha gente. Después, mientras estaban en la batalla, mientras estaban preparando para pelear, el viejo emperador muere. O sea, Enrique IV muere tras casi 50 años de muchos problemas. Después, la muerte, por así decirlo, de Enrique IV no pone fin a la contienda, ya que no se resolvía pues tan fácilmente, porque estaban los intereses de los emperadores, los ideales reformadores y demás. Después, el Enrique V empieza a nombrar obispos con la misma libertad que lo había hecho Enrique IV, y el Papa Pascual reúne un sínodo, o sea, un concilio, que por una parte decía, bueno, sí es necesario la paz, pero
Está bien, lamento los conflictos del pasado, acepto válidas las consagraciones hasta entonces, siempre y cuando pues, no hubiera simonía. O sea, sea bien, los que tú nombras está bien, siempre y cuando no haya simonía. Pero por otra parte, el sínodo declara que a partir de entonces pues ya no se aceptan las investiduras laicas y quienes desobedezcan pues van a ser excomulgados. Después, Enrique se demora 3 años en pues enfrentarse, por así decirlo, al reto que le lanzaba el Papa. ¿Sí? Después de ese plazo, que se empieza a fortalecer, empieza a armar fuerzas, invade Italia y el Papa se ve obligado a llegar a un acuerdo con el emperador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguno de los aliados del Papa acude en su ayuda. El Papa se ha caracterizado durante mucho tiempo, o el Papado se ha caracterizado durante mucho tiempo, de depender siempre de sus aliados. No tiene una fuerza militar propia, pero siempre se vale de las artimañas y la manipulación para mandar llamar ejércitos y que peleen por él. ¿Ok? Enrique proponía simplemente que el Papa, ¿sabes qué? Si el Papa y la Iglesia están dispuestos a renunciar a todos los privilegios que tenían, pues el emperador va a abandonar o el emperador va a dejar toda pretensión de investidura, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? La Iglesia pierde poder y pues yo te dejo nombrar a los obispos como tú quieras, ¿sí? Pascual accede con una pues, condición o salvedad de que el famoso patrimonio de San Pedro quedaría en manos de la iglesia romana. ¿Sí? Además, el Papa coronaría pues a Enrique como emperador. Como, bueno, esto ya era de esperarse, o sea, en el sentido de que esto trajo una reacción muy violenta. Porque hoy decían, oye, pues qué onda, o sea, perdimos el poder temporal. Vaya, muchos le echaron la culpa al Papa de que, oye, todo lo que peleamos, de que ya, de que el emperador no nos manipulara, pues tú lo perdiste otra vez. ¿Qué pasó? En cambio, en Alemania también entre muchos nobles pues hubo como que problemas. O unos o le tenían miedo al emperador de que pues tras todo el poder que estaba aumentando, pues los iba a aplastar, ¿sí? Entonces el pueblo de Roma al ver que se le hacía violencia entre comillas al Papa se subleva y Enrique pues abandona la ciudad y se lleva prisioneros a Pascual, a varios cardenales y a obispos, ¿sí? El Papa trata de resistirse al emperador, pero después se rinde ante él y declaró que pues por salvar a la iglesia de tanta indignidad estaba dispuesto a hacer lo que el Papa, bueno, está dispuesto a hacer lo que sea, vaya, pero no por su vida, sino por la iglesia. O sea, fíjense qué conveniente, ¿verdad? Entonces Enrique lleva al Papa de regreso a Roma y fue coronado en la iglesia de San Pedro a puertas cerradas, pues por miedo al pueblo de Roma. Siempre el pueblo de Roma se ha caracterizado por saber más cosas de las que dice, ¿eh? Así que, que no nos sorprenda este tipo de situaciones. Pero Enrique, en cuanto regresa a Alemania, empieza a tener problemas porque muchos nobles del alto clero se rebelaron. Mientras el Papa pues permanecía mudo, ¿sí? El Papa se calla y fueron muchos los prelados que en su momento excomulgaron al emperador. O sea, el Papa no los comulgó, pero sí muchos líderes de la iglesia. Después se suman algunos sínodos regionales y con ciertas dudas Pascual pues parecía apoyar la excomunión de Enrique. Cuando este protesta que el acuerdo estaba siendo violado, el primero le contestó diciendo que se convocara un concilio universal para ver la cuestión. Esto era algo pues que el emperador no quería permitir porque sabía que casi todos los obispos estaban en su contra. Entonces Enrique apela de nuevo a la fuerza y tan pronto como tuvo poder, vuelve a ir a Roma y Pascual se ve obligado a abandonar la ciudad y se refugia en el castillo de San Angelo, donde muere. Déjenme les muestro dónde estaba el castillo de San Angelo, para que lo vean. Creo que ya lo han visto en películas y demás, u otras ocasiones. Miren, este es el castillo de San Angelo, está bonito. Es un lugar en donde, pues sí, era antes el mausoleo del emperador Adriano, lo hacen fortaleza después, y pues bueno, aquí se refugia el Papa, donde pues él termina falleciendo, ¿verdad? Ahí se los voy a dejar de fondo para que lo admiren y mientras seguimos platicando. Este, También vemos otro punto muy importante, que fue que esto nos lleva al concordato de Worms. O sea, es decir, muere Pascal. Los cardenales, pues ahora sí que se apuran a elegir un sucesor para que el emperador no intervenga. Y el nuevo papa, un tipo que se llamó Gelasio II, pues tiene igual un periodo breve y muy accidentado, porque el tipo romano pues pertenece al partido imperial,
un tipo romano, una persona de Roma, un magnate, por así decirlo, un empresario, si lo quieren ver así, em, que era partidario del emperador, secuestra al papa, lo hace prisionero, lo tortura, pero después el pueblo se rebela y pues le devuelve la libertad. Poco después el emperador vuelve a Roma y Gelasio tiene que huir a Gaeta, en medio de muchos problemas. Después, el mismo magnate trata de posicionarse de nuevo del papa, de secuestrarlo, y el papa tiene que huir otra vez de la iglesia y se esconde en un campo, así en el monte, casi casi, estaba casi desnudo y pues muy muy asustado. Por un grupo de mujeres, prácticamente es donde ellas lo encuentran. Entonces después él decide refugiarse en Francia, donde muere pues poco después en la abadía de Cluny. ¿Sí? No, pobrecito, la verdad. Pero pues la decisión de Gelasio de ir a Francia era una señal de una nueva política hacia la que el papado pues estaba en problemas. El imperio era su enemigo mortal y pues la alianza con los normandos no había dado muchos resultados, pues entonces él ve a Francia como pues un aliado capaz de ayudar en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Frente a los emperadores alemanes. Que repito, Francia y Alemania en su momento pues fueron parte o forman parte de la misma línea del Imperio Carolingio, ¿sí? Entonces el próximo papa, Calixto II, él era francés, descendiente de los antiguos reyes de Borgoña y era pariente del emperador. O sea, fíjense, les digo, todos estaban emparentados. Casi por mucho tiempo todos los del poder tenían cierto parentesco. Ese estaba cansado, ya de la contienda, tanto problema, porque pues aún con el apoyo de sus nobles, pues era dudoso, vaya, su apoyo que tenía de sus nobles. Eh, entonces cuando varios de sus importantes prelados se declaran a favor de Calixto y contra el antipapa Gregorio VIII, que Enrique había hecho nombrar, el soberano pues ya decide que ha llegado la hora de hacer las paces con el papado, ¿sí? Y sabes que esto va a ser interminable, nunca va a haber paz en esta situación, pues bueno, ya hagamos la paz, ¿verdad? Que repito, yo creo que lo que iba a haber hecho Enrique nuevamente, ¿sabes qué? Salte de ahí, o sea, ya vete por otro lado, ¿sí? Entonces, mejor ya sepárate completamente de la iglesia, que era una iglesia alemana, mejor. Es lo que yo pienso yo que hubiera sido un cisma, creo que yo que hubiera sido menos problemático, ¿sí? Muy bien. Entonces, hubo mucha negociación, hubo campañas militares, amenazas y demás. Pero después de todo, llegaron a lo que se conoce como el Concordato de Worms. En este se determina que los prelados van a ser nombrados mediante pues una especie de elección libre, según la antigua usanza, aunque bueno, la presencia del emperador va a estar ahí, o de sus representantes. Y la investidura pues va a ser mediante la entrega de un anillo y del famoso báculo pastoral, que va a quedar en manos de las autoridades eclesiásticas, pero sería el poder civil el que le concedería a los obispos y abades, mediante el cetro, todos sus derechos, privilegios y posesiones feudales. O sea, el emperador aquí se compromete a devolverle a la iglesia sus propiedades, que estaban bajo sus manos, y hacer lo posible para que los diversos dueños feudales pues hicieran lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo vuelve a casarse otra vez el poder político con el poder religioso. Aquí terminaba, pues ahora sí que este periodo tan convulso, tan problemático, entre el pontificado y el imperio. En otras ocasiones volvería a chocar el poder civil con el eclesiástico, eso que no les sorprenda. Pero pues a la postre la reforma de Hildebrando y demás, pues llegó a imponerse. ¿Sí? El celibato y el tema de la simonía, bueno, la simonía todavía se va, pero al menos el celibato, que fue, repito, es lo más aberrante que puede haber, pues se impuso. ¿Sí? Después el poder del Papa pues se hace cada vez más hasta que llega a su cumbre allá en el siglo XIII. ¿Sí? Que bueno, hoy en día cada vez pierde más poder, así que eso es bueno, hay esperanza todavía. Entonces, todo este problema de las investiduras pues muestra que aquellos papas reformadores que pues sí tenían ese ideal monástico de celibato, que quieren hacerlo regla universal, pues no hacían lo mismo con el otro ideal monástico, la pobreza. O sea, fíjense, ellos dijeron, oye, el ideal monástico es el celibato, bueno sí, pero propulgamos el celibato, pero la pobreza no, ¿sí? La pobreza no, porque la cuestión de las investiduras pues cada vez cobraba mayor importancia para el poder civil, porque la iglesia se había hecho muy rica, muy poderosa, tenía muchas tierras, muchas posesiones, mucha gente a su cargo.
ese poder no podía permitir que los recursos estuvieran en manos de personas que pues no fueran adictas, como si lo eran los líderes católicos. Por lo tanto, Enrique V pone el dedo en la llaga al sugerir que la investidura pues quedara en manos eclesiásticas, siempre y cuando los prelados así investidos carecieran de los poderes y privilegios de los grandes señores feudales. O sea, prácticamente en aquel entonces, si tú te convertías en obispo, tenías acceso a mucho dinero, mucha riqueza. Eras prácticamente un señor feudal. Nada de humildad, nada de pobreza. ¿Cuál pobreza? O sea, no. Y de hecho, aunque eran o se propagaba el celibato, siempre había la opción de mandar traer prostitutas. Era algo muy común. Incluso en los monasterios las metían vestidas de hombres. ¿Sí? O sea, entonces, oye, pues sí, propagaste el celibato, causaste mucho daño, pero pues, repito, el problema no se acabó. Al contrario, tienes cada vez más generaciones de sacerdotes tensionados sexualmente hablando, violando niños o monjas que abortan. ¿Sí? Ahora, pues debemos recordar que para los papas reformadores, como Hildebrando, Bruno y todos ellos, pues bueno, Bruno no fue papa, o sea, el monje, las posesiones de la iglesia, pues según eran de Cristo, y a los pobres también. Y por lo tanto, pues entregárselos al poder civil era una apostasía. Pero el hecho de que esas posesiones pues fueran usadas a como quisieran los prelados, pues tampoco era algo muy diferente. Entonces, se usaba para promover prácticamente la ambición de los prelados, que no eran custodios, por así decirlo. Bueno, eso decían ellos. Ellos decían que no eran custodios, la verdad, eran señores feudales. La iglesia, entonces, mientras insistía en la independencia de los asuntos espirituales, no quería renunciar a toda injerencia de pues el tema temporal, el tema del poder político. Y esa injerencia pues tenía lugar ya no a favor de los pobres y oprimidos, como según fue en algún tiempo, sino por temas de misiones personales y de dinastía. ¿Sí? O sea, algo. Y en todo este periodo de terrible corrupción llega otro periodo también muy complejo, que vendrían siendo las cruzadas, que lo veremos después. Bueno, hasta aquí dejamos esta clase, nos vemos, Dios los bendiga y sigan estudiando.